Biblia dice que a medida que vamos dando fruto, Él nos va podando, nos va quitando aquellas asperezas para que nosotros podamos, amén, todavía sobreabundar en ese fruto. Todavía podamos nosotros, amén, avanzar y ver cosas más grandes, más poderosas, más eternas, más gloriosas. La palabra del Señor dice: ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Cada vez, amén, que recibimos palabra del Señor, Dios nos está limpiando, Dios nos está quitando, arrancando toda aquella cosa, amén, que no nos deja a nosotros ver lo que Dios quiere que miremos. Ya que la palabra del Señor nos habla a nosotros, amén, que necesitamos ver las cosas espirituales, las cosas gloriosas, las cosas que Dios preparó de antemano antes de la fundación del mundo. Dios preparó cosas grandes, cosas eternas. La Biblia dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. El permanecer en Cristo, amén, es un trabajo fuerte, es un trabajo arduo. ¿Por qué el permanecer en Cristo es un trabajo arduo? Porque todos los días hay guerra espiritual. Todos los días, amén, estamos teniendo bombardeos, estamos teniendo tentaciones, estamos teniendo tantas cosas. Pero el Señor Jesucristo nos da una promesa tan grande y dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Es un deber nuestro el poder permanecer conectados, amén, al reino de los cielos. Es un deber nuestro el poder permanecer conectados a una palabra que es viva, a una palabra que es eficaz, a una palabra que es verdadera, una palabra que derriba las mentiras del enemigo. Porque lo único que puede derribar las mentiras del enemigo es la palabra poderosa de Cristo Jesús. Esa palabra que nos ha dado vida, esa palabra que nos abrió los ojos, esa palabra que nos dio un oído espiritual, esa palabra, amén, que va conectando todo nuestro ser para lo eterno, para lo glorioso, para lo que permanece para siempre, para aquello, alabado sea el nombre del Señor, para lo cual nos llamó el Padre. Alabada sea la gloria del Señor. La palabra del Señor dice: así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, nosotros no podemos dar fruto por sí mismos. Y eso es algo poderoso, porque quiere decir que cada vez que nos conectamos con Dios tiene que brotar el fruto. Cada vez que nos conectamos con el Eterno tiene que brotar de nosotros, amén, lo mismo que estamos recibiendo ya de allá arriba. Todo lo que recibimos de Dios viene, amén, a brotar para las demás personas. La palabra del Señor dice: permanezcan ustedes en mí y yo permaneceré en vosotros. ¿Qué tan difícil es permanecer en Cristo? Es una permanencia, amén, constante, el no dejar enfriar ese amor el cual Dios puso en nosotros, porque el amor se debe cultivar, el amor se debe, amén, de avivar. La palabra del Señor dice: aviva el fuego que hay en ti. Entonces Dios nos manda a nosotros un trabajo tan arduo, tan extenso, tan profundo para tener para nuestra vida espiritual. A medida que vamos trabajando nosotros para poder llegar, amén, a la estatura del varón perfecto. La palabra del Señor dice: permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Así que de ninguna forma se puede dar fruto lejos de Cristo Jesús. Tenemos que estar todo el tiempo conectados en el Rey, conectados al reino, conectados con aquel que nos lavó, con aquel que nos limpió. La palabra del Señor dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como en él, como yo en él, dará mucho fruto. El secreto para poder dar mucho fruto es permanecer en Cristo. Ese es el secreto más grande, el poder estar siempre en la presencia de Dios, el poder siempre estar buscando las cosas de allá arriba, el poder nosotros, amén, invertir el tiempo para nuestra vida espiritual, porque es una inversión el poder buscar una inversión eterna, una inversión permanente, una inversión verdadera. Alabada sea la gloria del Señor. La palabra del Señor nos dice: así tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí. ¿Cuántas veces, amén, queremos hacer las cosas por nuestra propia, amén, voluntad, por nuestra propia fuerza? Pero el Señor Jesucristo nos deja a nosotros una palabra poderosa y nos dice que cuando permanecemos en Él, miraremos cómo abundaremos en ese fruto. Pero para poder abundar en el fruto nos va a podar.
Y eso sí que duele en las podadas. Cuando Dios empieza a podar nos duele bastante, pero es necesario que nos pode para que nosotros podamos ver la gloria del Señor. La palabra del Señor nos habla y nos dice: el que no permanece en mí es desechado y se seca. ¿Cuántas personas, amén, les hace falta ese río de agua viva? Le hace falta la presencia de Dios, le hace falta, amén, la comunión con el Dios. La Biblia dice que el que no permanece en Cristo se seca, porque solamente Él es el único dador del agua de vida eterna. Él es el único que puede venir y refrescar nuestra alma. Cuando nosotros miramos, amén, que nuestra tierra está seca, necesitamos correr a esa vid verdadera que es Cristo Jesús. Solamente en Él podemos tener ríos de agua viva. Solamente en Él podemos tener esa vida en nosotros. Solamente Él es el único que puede proveer a nuestra vida ese regocijo, ese gozo, para que nosotros podamos caminar en cualquier desierto, en cualquier circunstancia, dándole la gloria al Eterno y dando fruto cada momento, cada segundo. Porque a la vez que damos fruto nosotros, estamos testificando que ya no nos gobernamos nosotros mismos, sino que hay alguien más poderoso que nos gobierna, y Él es todopoderoso para cambiar la vida de cualquier persona. Por eso es necesario que los hijos de Dios puedan cada día mantenerse en esa comunión de adoración al Señor. La palabra del Señor dice en el versículo 7: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. Para poder pedir lo que uno quiera, necesita uno permanecer en Él y que sus palabras permanezcan en nosotros. Y esa es una promesa grande, que cuando nosotros caminamos con Cristo y hacemos su voluntad, podemos pedir todo lo que querramos. Y esa es una bendición, porque la Biblia lo dice, es una promesa de parte del Señor. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. ¿Cuántos quieren darle la gloria al Señor? ¿Cuántos quieren, amén, que ese fruto abunde en sus vidas? Porque la palabra del Señor dice que con fruto, dice, por sus frutos los conoceréis. De la forma en que la gente va a conocer que somos hijos de Dios es por nuestros frutos, por nuestra forma de ser, por nuestra forma de comportarnos, por la forma en que nosotros, amén, vivimos a diario. La gente se dará cuenta de que hay un Cristo vivo que vive dentro de nosotros y que está todo el tiempo ahí. Cuando nosotros mostramos ese carácter como Cristo Jesús, cuando nosotros, y ese carácter es formado en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de cualquier desafío. La Biblia dice que cuando nos van podando, nos podan con lo que más nos duele. ¿Cuánto le gusta que Dios nos pode? No le va a decir, porque a nadie nos gusta que nos pode, pero nos tienen que ir podando, porque de esa forma es que nosotros vamos creciendo espiritualmente, vamos desarrollándonos, se van quitando esas asperezas de nuestro carácter, esas asperezas que nos opacan, ¿verdad?, la luz de Cristo. ¿Cuántas asperezas hay que te opacan la luz de Cristo? Y Dios viene, y cuando empieza a podar, cómo nos duele. Y nos poda ahí, nos duele. Pero después de la podada empezamos a dar fruto. Empieza a salir el fruto. Empezamos a caminar, empezamos a ser distintos. ¿Cuántas veces después de que te has dado duro, caminas diferente? ¿Cuántas veces usted se ha dado duro y siente el golpe, y para sanarlo es bien difícil? Porque le tienen que echar el alcohol, ¿verdad? Y arde. Imagínense en lo espiritual, después de la podada tiene que venir la sanidad, y después viene ¿qué? El fruto. Entonces Dios quiere que nosotros demos ¿qué? Fruto, que no nos cansemos, que cuando Dios nos esté podando podamos tener una alabanza para el Rey de Reyes y Señor de Señores, que cuando estemos pasando por esa podada podamos decirle gracias, Señor, porque yo sé que después de esto daré mucho fruto, y más fruto, y más fruto, y miraré tu gloria. La palabra del Señor dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. ¿Puede usted aplicar ese versículo a su vida?
¿Puede sentirse usted libre de pedir lo que usted quiera delante del Señor? La palabra del Señor dice: y se les concederá. Y a la hora que no se conceda, pues sabemos por qué. ¿Qué? Porque no era la voluntad de Dios. Él no nos va a dar algo que nos dañe, ¿verdad? Pero la Biblia dice: pidan lo que quieran y se les dará. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. ¿Qué es lo que Dios quiere que mostremos nosotros? Que somos sus discípulos, que somos sus alumnos, que hemos aprendido a comportarnos como Él nos ha llamado a que nos comportemos. Cada vez que nosotros, amén, damos fruto, estamos mostrando que somos hijos de Dios. ¿Y qué es lo que más quiere el Padre? Que la gente conozca que nosotros somos hijos de Dios. La Biblia dice que somos piedras, amén, vivas, que están siendo edificadas cada día. Alabada sea la gloria del Señor. Y la Biblia habla en Juan 15:8: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Entonces, el mostrar que somos discípulos del Eterno es una bendición grande, porque estamos mostrando el reino de los cielos a todo aquel que todavía no conoce. Aquellos que están en tiniebla pueden ver la luz de Dios en nuestra vida, y es un privilegio grande poder mostrar que hay un Dios que cambia, que liberta, que sana, que hace cosas grandes y maravillosas. Es una bendición grande poder mostrar que nuestro Dios es un Dios vivo. Los dioses de las naciones los tienen que cargar, los tienen que limpiar para que no se empolven, y si se les cae, se les quebró el mono. Pero nuestro Dios no. Nuestro Dios es vivo, y la Biblia dice que tiene al mundo en sus manos, y que con 2 dedos recoge todo el polvo de la tierra, y que con la palma de la mano junta todas las aguas. Ese es el poder del Dios al cual usted y yo servimos. Un Dios poderoso que en cuestión de segundos hace milagros, hace maravillas, hace cosas grandes. La palabra del Señor dice que Él es glorificado cuando damos mucho fruto. Por eso es necesario que nosotros cada día nos examinemos a nosotros mismos, para poder, amén, cada día dar ese fruto, para que nuestro Padre sea glorificado y que el mundo vea que nosotros somos discípulos de Cristo Jesús, que somos hijos de Dios, que hemos sido nacidos de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo busca las cosas de arriba. El que ha nacido de nuevo, el que ha probado del Espíritu, ya no quiere volver para atrás, porque sabe, amén, que lo que está ahí arriba es mucho mejor que lo que hemos dejado. La Biblia dice que el que ha puesto la mano en el arado no mire para atrás, sino que siga avanzando. Tenemos que seguir avanzando hasta la meta. Usted y yo hemos sido llamados con un propósito. La palabra del Señor dice: así como el Padre me ha amado a mí, y también yo los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. Qué lindo es poder permanecer en el amor de Dios. Porque si hay algo por lo cual nosotros venimos a los pies de Cristo, es por amor del Señor. Cuando necesitábamos más amor, el que nos dio amor fue Cristo Jesús. Él fue el que nos dio el amor. Él fue el que vino e hizo cosas grandes con nuestra vida, y por Él usted y yo hoy estamos aquí, porque la Biblia dice que necesitamos velar y orar para no caer en tentación. Necesitamos velar y orar porque el día y la hora nadie lo sabe. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, Él vendrá por su iglesia, viene por nosotros. Y ese momento usted y yo no lo queremos perder por nada. El poder nosotros entrar en el reino de los cielos. El que pueda decirnos el Señor: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, si en lo poco le somos fiel a Dios, en lo mucho, ¿qué? Nos pondrá. Entonces, queremos serle fiel en lo poco. Queremos serle fiel en lo que Él nos ponga en nuestras manos. La palabra del Señor dice: si obedecen mis mandamientos, permanecerán
en mi amor. Entonces es un privilegio poder obedecer los mandamientos del Señor. La palabra del Señor dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces el conocimiento está en nosotros, el poder adquirirlo, el abrir las escrituras, el meternos, el profundizar en ellas, el poder indagar, el poder ver qué es lo que hay en la palabra del Señor, qué es lo que hay en esas escrituras. Eso nos va a nosotros profundizar, nos va a hacer a nosotros más que vencedores. Cada vez que usted se pone a escudriñar las escrituras, cada vez que usted se memoriza esta palabra, usted está yendo en un crecimiento acelerado. Los que abrazan la palabra de Dios son, amén, como esos árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace va a prosperar. Entonces nosotros necesitamos estar sumergidos en su palabra, sumergidos en su presencia, sumergidos en todo lo que Dios nos ha dejado, para que ningún dardo del enemigo venga a querernos echar para afuera, para poder tener el escudo de la fe bien puesto, y ese casco de la salvación, y esa espada del Espíritu, para nosotros poder pelear la buena batalla, y no solamente por nosotros, pero por nuestra casa, nuestros hijos, nuestra tercera y cuarta generación, para que queden sellados por el poder de la palabra. Y la Biblia dice que el que tiene fe, dice que si le dijera ese monte que se fuera y se echara por allá, ese monte se movería. Entonces la palabra del Señor nos manda a nosotros a obedecer los mandamientos del Señor, a permanecer en su amor, así como Él ha obedecido los mandamientos del Padre, y Él permanece en su amor. La Biblia dice: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan alegría y su alegría sea completa. Entonces Dios no nos quiere ver tristes, Dios no nos quiere ver deprimidos, Dios no nos quiere ver, amén, sufriendo. Dios nos quiere con alegría en nuestro corazón. La palabra del Señor dice: y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y de qué manera nos amó Cristo? Entregó su vida por nosotros, entregó todo. Imagínense, y dice que nos amemos como Él nos ha amado. ¿Estaría usted dispuesto a morir por alguien? Difícil, ¿verdad? Pero la Biblia dice que amemos como Cristo nos amó. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Por eso el amor más grande es el amor de Cristo Jesús. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. O sea, hay una cláusula para poder ser amigo de Cristo. Es hacer la voluntad de Dios. Si no podemos hacer la voluntad de Dios, no podemos ser sus amigos. ¿Cuántos están dispuestos a hacer su voluntad? Amén. Necesitamos hacer la voluntad de Dios. Necesitamos, amén, ponernos en la brecha. Necesitamos plantarnos bien en la palabra del Señor. Póngase sobre sus pies. Levante sus manos.